Enrique García Spil es director de la empresa constructora LEC y Asociados, con 43 años de actividad en obras. Fue ministro de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, vicepresidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, director de Autopistas Urbanas de la Ciudad de Buenos Aires y curador de muestras y bienales, entre otras Venecia y San Pablo. Actualmente es profesor titular de Planificación Urbana y adjunto de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, director por Arquitectura del Fondo Nacional de las Artes, consejero del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y miembro de los colegios de jurados y de asesores en arquitectura y en planeamiento. Ha dado clases y conferencias en distintos lugares de nuestro país y del mundo, participando de conferencias, seminarios y reuniones, publicando libros y artículos y participando en muestras y exposiciones. Entre sus premios y menciones destacamos: primer premio del concurso urbano de Puerto Madero, primer premio concurso Ingeniero White, coautor del Plan Maestro de Puerto Madero. Enrique García Spil ocupa el sitial número 14, Eduardo Sacriste. Bueno, gracias Enrique y pues empezar. Bueno, muchas gracias Cayetana. Después te indico cuando hay que empezar con las fotos y demás. Sí, estamos atentos a eso. Bueno, para mí es un enorme honor integrar esta Academia de Arquitectura y Urbanismo y además una gran alegría. Cuando me invitaron, cuando me integré a la Academia, la primera cosa que me planteé, que creo que fue lo mismo que nos hemos planteado todos en su momento, fue encontrar el sentido a pasar a formar parte de una entidad más, una nueva entidad que se incorpora a la actividad de los profesionales de la arquitectura y del urbanismo en el país. Y creo que la característica principal de una academia es pensar, reflexionar, meditar y debatir entre los pares, entre los profesionales, para a partir de allá poder proponer los mecanismos para modificar el ambiente y la realidad urbana de manera de servir a la gente, de mejorar la calidad de la vida de la gente. Esto es un poco lo que para mí es el centro de la cuestión. Hoy voy a hablar de cómo la ciudad contemporánea va perdiendo la característica que fue su principal eje central durante los últimos 150, 200 años, y empieza a confundirse con una serie de redes urbanas que empiezan a vincular, a mezclar, a diseminar, a volver mucho más flexible la posibilidad de entender por separado la realidad de una ciudad de las otras. El mundo, a una velocidad muy acelerada, va transformando las ciudades individuales en redes urbanas que se extienden a lo largo y a lo ancho de todos los territorios. Pero vamos a empezar por el principio, que como cantaba la novicia rebelde, es el mejor lugar para empezar. Y no se asusten si arranco demasiado lejos. Todos pensamos que la ciudad, dado que el hombre es un ser social, la ciudad es algo casi natural, casi que nació con el hombre, no la ciudad, pero por lo menos la vida en común, la vida social, la vida en comunidad. Esto está muy lejos de ser real. En realidad, la ciudad viene, el hombre, el ser humano, lleva en este mundo 700, 750.000 años, y la ciudad apenas 10.000. Hace 11.000, 11.500 años, hay un nuevo periodo geológico que se conoce como el Holoceno, que, dos palabras para definirlo, es un periodo en el cual se retiran los glaciares, crecen los mares,
aparecen como consecuencia del retiro de los glaciares gran cantidad de praderas, de bosques, y a partir de allí, bueno, además condiciones de temperatura y de humedad que vuelven posible el desarrollo enorme del ser humano en la Tierra. Perdón, Enrique, ¿voy compartiendo la presentación? Ahora te digo. Ah, listo, perdón. Gracias. En ese momento aparecen las ciudades. Aparece primero la agricultura genera la necesidad de cosechar, guardar y distribuir después, una serie de procesos muy sencillos, pero que pueden sonar complicados de explicar, y a partir de allí aparece la primera ciudad, Jericó, en el Valle del Río Jordán, en el año 8700 a.C., es decir, hace algo más de 10.000 años. Quiere decir que el ser humano estuvo, de los 700.000 años que lleva sobre la Tierra, 690.000 sin ciudades, sin vida social tan importante, y recién en los últimos 10.000 la ciudad aparece como algo nuevo en nuestra historia. Ponen la primera foto. Este periodo dura hasta que se inicia el Antropoceno. El Antropoceno, como su nombre lo indica, es el momento en el cual la transformación del mundo. Esta foto es una foto histórica, es una foto sacada por un hombre de la Tierra desde la Luna. Hace poco más de 50 años, cuando el hombre, bueno, iba a decir aterrizó en la Luna, cuando el hombre alunizó, se pudo obtener esta foto. Pasó una más, Luis, por favor. El Antropoceno es el momento en el cual aparece una cantidad, el hombre empieza a tener una incidencia fundamental en el resultado del paisaje y de la conformación de la Tierra. Cosas como el calentamiento global, el agujero de ozono, no son cosas ajenas al hombre. El hombre es el que produce el calentamiento global, es el que produce el agujero de ozono, el dióxido de carbono de la Tierra, la contaminación del agua, del aire. Y todo esto se produce en un momento de un enorme crecimiento de la población. La población que hoy está llegando a 7.500 millones de personas y que además se empieza a concentrar mayormente en las ciudades. Muestro esta foto. Esto es una foto satelital, no es una imagen, no es una obra pictórica, sino que es una foto tomada de un satélite. Y me hace acordar, hace unos años estábamos en la Bienal de San Pablo, y al lado de nosotros estábamos armando el stand argentino, y muy cerca estaba el stand de Francia. El stand de Francia era una serie de imágenes proyectadas, y muchos espejos que las reflejaban de situaciones urbanas. Pero el papel con el que se indicaba la muestra, hablaba de la metrópoli francesa. Y decía, París, Lyon, Marsella, Metz, Limoges, la ciudad que querramos, son barrios dentro de una única red urbana que es Francia. A mí me impactó mucho, pero después viendo estas fotos me doy cuenta que se quedaba cortos. No es una metrópoli francesa, es claramente una metrópolis europea, porque así como de Francia, yendo hacia el norte, se llega hasta Lille, pero con la misma grosor de línea podemos ver después de Lille Bruselas, Rotterdam, La Haya, Ámsterdam, podemos seguir hasta Copenhague y cruzar el Báltico y entrar en Estocolmo, o podemos seguir vía Aquisgrama, Múnich, Baviera y
y Berlín, y de ahí seguir, si queremos, hasta Praga, pero también hacia el sur vamos a Marsella, pero de Marsella podemos ir por toda... Miren ustedes en esta imagen lo que es la costa del Mediterráneo, tanto que uno llegue, si va hasta Lyon y sigue hacia España, o que vaya en sentido contrario hacia Italia, cualquier lugar, y no solo Europa, sino que África. Vean ustedes el norte de África, la costa del Mediterráneo, se encuentra ya absolutamente urbanizada por esta línea continua de fenómenos urbanos. Es una red, pasa otra más, por favor. Es una red que se extiende a lo largo y a lo ancho de todos los territorios. Estos Estados Unidos, donde hace no mucho, hace menos de 50 años, Jean Gottman, un geógrafo francés, explicó que existía una megalópolis en la costa este de Estados Unidos. Y hoy esto ya queda totalmente desdibujado frente a la presencia importantísima, paso otra más, de ciudades que todo a lo largo del mundo empiezan. Fíjense, por ejemplo, Japón. Japón es una isla urbana. Como además, si uno se toma un tren en Tokio para ir a Yokohama y el tren ese se mueve, si toma uno tranquilo, a 160 km/h, pero si toma la alta velocidad a casi 400, la distancia, el tiempo que nos lleva a nosotros venir si tomamos un tren, venir de Pilar a Retiro, es el mismo tiempo que tardaría en ir de Tokio a el lugar más distante de Japón, de manera que el mundo se ha vuelto muy próximo, porque las ciudades empiezan a perder sus límites. Pasa una más. ¿Qué pasa si nosotros, pasa otra, bajamos de estas ciudades, bajamos bruscamente al mundo construido? Y encontramos esto. O pasa otra más. Y otra más. Estas son las ciudades, entonces uno lo mira y dice luz, poder, fuerza. Claro, en estas ciudades se concentra el poder político de los países, se concentra la tecnología de punta, la industria avanzada, la educación más de excelencia, la educación más avanzada, el arte, la cultura, tiene su lugar en estas ciudades. Paso otra más. Pero junto con ello, simultáneamente y sin ninguna posibilidad de poner separaciones, pasa otra, nos encontramos con la miseria, la pobreza, el hambre. No es que el mundo ha vencido los obstáculos y se concentra en las grandes ciudades, pasa, sino que los problemas del mundo siguen vigentes, pasa. Y no solo tenemos, pasa otra más, no solo tenemos las grandes ciudades y las peores situaciones, sino también todas las situaciones intermedias con estos contrastes impresionantes entre la favela y, paso otra más, y los lugares de mayor densidad. Pasa. Bien. Todo esto nos lleva a hacer un recorrido muy veloz que arranca, pasa otra más, arrancan de las ciudades. Sí. Este es el mundo actual, reflejado con toda su fuerza, y que viene, si hacemos muy rápidamente el recorrido, pasa otra, arranca de un caserío, ¿sí? Pasas a formar poblados, y otra más,
y después pasa por distintas etapas de ciudades más grandes, pero yo quiero detenerme un minuto en una de estas imágenes, todas son válidas, porque antes uno podía vivir en la ciudad o fuera de la ciudad, y estar dentro o fuera era crucial para cómo caracterizaba la vida de los seres humanos y cómo caracterizaba la vida de cada uno de los individuos, fuera que fuese una persona que viviera dentro de la ciudad con el mercado, el comercio, la protección que todo eso significaba, o estuviese afuera, mucho más en contacto con la naturaleza. Hoy en día esto no existe más. Esto era muy difícil de explicar hace 2 o 3 años en la facultad. Ahora es tan fácil porque todos nosotros estamos comunicados a través de una pantalla de la computadora y podemos estar a 5 cuadras de distancia o podemos estar a 500 kilómetros y participar igual de las reuniones. Ahora, uno puede hoy estar lejísimos, 100, 150, 200, 400 kilómetros, y estar plenamente conectado. Hoy ya no se habla de estar dentro o fuera de la ciudad, sino estar conectado o desconectado de las situaciones urbanas. Uno puede estar lejos de la ciudad, físicamente lejos, estar participando de una reunión, estar discutiendo un proyecto, un trabajo, lo que fuese. Puede además estar participando, estar viendo una orquesta que toca en la Ópera de París, o un grupo de danza en el Bolshoi de Moscú, o escuchando la música de el Cotton Club en Nueva York, el mejor jazz que quisieran escuchar. O puede estar a 20 cuadras del Obelisco, o en el centro de Mumbai, o en el centro de cualquier ciudad del mundo, absolutamente desconectado, sin poder tener vínculos con lo que hay alrededor, inclusive cuando quiere ir a un sanatorio, a un hospital, por ejemplo, tener que meterse en el barro, caminar por la lluvia, el barro, o tardar largo tiempo en llegar. Es decir, que ya no podemos hablar de estar conectados, mejor dicho, tenemos que hablar de estar conectados o desconectados, lo que significa tener o no tener acceso a la calidad de vida de una ciudad. El derecho a la ciudad hoy pasa más por el derecho, por la posibilidad de estar conectado a todos los atractivos y todos los beneficios que tiene la ciudad, y se le niega a aquel que no tiene capacidad de participar de estos beneficios, de estas virtudes, de estar dentro de la ciudad, aun cuando pueda estar muy cerca de el mismo centro de las ciudades. Pasa otra más, por favor. Decíamos que la ciudad fue creciendo de los poblados a las ciudades, pasa otra más. Después pasa a las áreas metropolitanas, cosa que fue todo una nueva desafío, ver cómo se encaraba los problemas, no ya para una ciudad limitada, sino para regiones más amplias como son las áreas metropolitanas. Pasa otro más. Después empezó a denominarse el tema de las megalópolis. Megalópolis, por ejemplo, esta fue la primera identificada en la costa este de Estados Unidos, que juntaba en ese momento, en la década del 60, 52 millones de habitantes, porque tomaba desde Washington hasta Boston, pasando por Nueva York, Baltimore y un montón de ciudades sobre la costa. Pasa otra más.
Entonces, después de las megaciudades, en ese mismo ritmo, entramos en las redes urbanas. Redes que ya dejan por detrás todo lo que los mecanismos con los que nosotros veníamos analizando, estudiando y a partir de ahí operando sobre la ciudad y haciendo propuestas para una ciudad siempre concebida como un área limitada del territorio, y ahora tenemos que enfrentar la situación de ciudades extensas, difusas, que se confunden unas con otras, y que realmente hay una situación urbana continua que es muy difícil de poder tomarla por sectores. Ahora bien, esto implica un mundo cambiante al que hay que hacerle propuestas cambiantes. Hay que tenerlo, hay que pensar de qué manera vamos a encarar una realidad tan compleja. Y nuevamente, lo que decíamos al principio, función principal de esta academia es justamente pensar, reflexionar, debatir y llegar a consensuar mecanismos que permitan transformar nuestra profesión en un mecanismo válido de movimiento hacia adelante. Queda poco tiempo para seguir conversando, así que yo no voy a entrar en el detalle de cómo tenemos que enfocar los distintos aspectos del urbanismo. Pero sí me gustaría simplemente abrir una ventana, poner un poco en el centro de la discusión cómo tenemos que pensar este mundo del antropoceno, este mundo tan conflictivo, cómo tendríamos que pensarlo. Pasó una más. Cuando analizamos una ciudad, y en 5 minutos termino toda la presentación de este tema, ¿no? Cuando pensamos en una ciudad, lo primero que hacemos para analizarlo es la estructura urbana. La estructura urbana básicamente es la densidad con que las actividades, los suelos se expresan y los flujos, las uniones que vinculan unos con otros. Y a partir de allá aplicamos los temas ambientales, los temas de trabajo, los temas sociales. Ahora, claro, una cosa es estudiar la estructura urbana de una ciudad, donde esto que es una serie de esculturas que se hicieron en una de las bienales en Venecia, expresan con mucha claridad qué era la densidad de la ciudad. La base de estas esculturas es la superficie de la ciudad, la altura son la cantidad de población. Entonces tenemos ciudades, ahí están los nombres, yo acá no alcanzo a leerlo, no sé si alguno de ustedes lo ve, pero bueno, hay ciudades con mucha densidad y con menor densidad. Ahora, cuando nosotros ya no tenemos que pensar en una ciudad, sino un continuo, una serie de ciudades que empiezan a ser un magma único que se extiende a lo largo del territorio, cambia notablemente el problema, y entonces tenemos que empezar a ver si tenemos que ver estas situaciones. Esto es una ciudad intermedia en China, pasada las 4 que hay, porque son todas los problemas actuales de la densidad y de la calidad de vida que de ello se deriva, pasa otra más. Y otra. Entonces, esta calidad de vida depende de pensar a fondo las situaciones, las relaciones que podemos encontrar. Ahora, seguramente no es aplicar a una
enormes ciudades, cientos de kilómetros, una densidad, porque vamos a tener que ir buscando en qué lugares hay que concentrarla, en qué lugares no, de qué manera vincular unos con otros. Pero después de las actividades tenemos los usos del suelo, es decir, las actividades, perdón, con las cuales estas densidades se expresan. Y acá nuevamente, simplemente para pasar el problema que nos aqueja a todos y que necesitamos ver de qué manera encararlo. ¿Existen estas actividades? Por ejemplo, ¿existe un área de trabajo? Cada vez más, con el teletrabajo, la posibilidad de trabajar en el mismo lugar donde residimos y trabajamos. Vivimos y atendemos a clases a partir de los sistemas informáticos. Tenemos trabajo a distancia, educación a distancia, cultura a distancia, medicina a distancia. Todas estas cuestiones ponen en crisis el concepto mismo de la función principalísima con la cual analizábamos las estructuras urbanas, de las relaciones entre el trabajo, la ubicación de los trabajos y los movimientos que se generaban, el tránsito fundamentalmente que se generaba entre unos y otros. Esto se traduce muy concretamente, por ejemplo, cuando estábamos, una idea, por ejemplo, que Fernando Díez trajo importantísima, hablar de ciudades mancomunadas, ciudades asociadas. Entonces empezamos a estudiar las ciudades, por ejemplo, en el Alto Valle de Río Negro, o las ciudades agrícolas ganaderas en el sureste de Córdoba, de Marco Juárez a Villa María. Y muy rápidamente vemos que no es cuestión de resolver por ciudades, porque, por ejemplo, no podemos a esta altura querer tener un centro educativo importante en cada una de las ciudades que están a 20 kilómetros una de la otra, ni un centro cultural suficientemente importante, pero 4 centros culturales y 4, sino que hay que empezar a distribuir los equipamientos que hacen a la calidad de vida urbana a lo largo de los ejes que van estructurando el continuo de ciudades con las que hoy nos encontramos permanentemente y cada vez más y con mayor densidad. De la misma manera que esto, tenemos los problemas del tránsito, pasa otra más, los problemas ambientales, los problemas ambientales, los problemas, yo los llamo problemas, pero en realidad serían los temas del transporte ambiental, los temas del trabajo, de la producción, del empleo, de la cultura, de la educación. Pasa otra más. En un mundo de veloz transformación, donde cambia tan rápido que tenemos que estar permanentemente modificando nuestro modo de encarar las cosas, porque no solo es que la ciudad ha cambiado la escala, sino que han cambiado también los conceptos con los cuales tenemos que arrimarnos a los problemas. Nuevamente, entonces, insisto con lo que decía desde el principio. Creo que son momentos en los cuales tenemos que reflexionar, debatirlo, discutirlo entre nosotros, como único mecanismo para poder hacer propuestas que cambien la vida de la gente, que le permitan a la gente vivir cada día un poco mejor. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen si me he pasado demasiado de tiempo y agradezco muchísimo la atención con que han escuchado. Muchas gracias.